Gracias familia por continuar con nosotros. En esta noche vamos a interactuar con una joven madre dominicana que vive en Alemania. Ella es pastora de una iglesia cristiana, pero también es autora de varios libros. En esta noche vamos a conocer uno de ellos. Elizabeth Solano, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy muy bien, gracias a Dios. Gracias Ese viajecito, ¿cómo te ha parecido RD en estos días que estás acá? Bueno, con mucha lluvia, pero sobre todo mucho caos en la calle, mucho tráfico, pero muy bien. Nada que ver con Alemania, con el tráfico en Alemania. Nada, o sea, ya todo es muy ordenado, cada cual está en su lado y todo eso. Aquí yo tengo que luchar. Ya he aprendido. Qué bueno que estás por acá. ¿Qué tiempo tenías que no venía al país? Yo vine hace 2 meses. Yo vine a lanzar el libro aquí y entonces estuve asistiendo a otros programas también concernientes al libro y me acababa de volver a Alemania cuando me llamaron para pues otros programas y aquí estamos de nuevo. Qué bien. Señores, Elizabeth ha escrito este libro con un título de verdad súper apropiado. El divorcio no me descalificó, me reposicionó. ¿Qué tema? Y el subtítulo es más fuerte. Subtítulo, después de vivir con un narcisista cristiano. Yo Sí. pensaba que eso no existía, el narcisismo en los cristianos. No debería. No debería, ¿verdad? Háblame de este libro y qué tú esperas con él. Bueno, hemos escrito este libro por mandato de Dios. Yo Amén. lo estoy haciendo por obediencia porque en verdad no era mi intención. Hace 10 años ya de que todo eso pasó, de lo que yo viví, y cuando estaba al final de vivirlo, el Señor me dice, te desligo de él, te desligo de este hombre que por muchos años me maltrató, por muchos años yo estuve como aferrada a una restauración matrimonial, porque yo quería obligatoriamente que mis hijos, en ese momento tenía 3 hijos, que mis hijos crecieran con su padre, y era como que para mí no había otra opción, era con él o con nadie, y yo estaba muy cegada, yo le permití incluso estar con otra mujer, procrear otros hijos, y yo seguía esperando que él cambiara, y se fueron en total 6 años, donde yo 4 entre casa, 2 después de la separación, donde yo esperaba que él regresara, pero que regresara cambiado. Y estábamos en la iglesia, estábamos en el evangelio, aunque yo me casé con él fuera del evangelio. No fue un matrimonio como cuando tú te casas en el evangelio, la cosa es muy diferente. Tú oras, tú buscas la dirección de Dios, el Señor te confirma si con esa persona o no. Pero cuando tú lo haces por tu cuenta, tú no sabes con quién te estás casando, prácticamente te tienes que atener a las consecuencias. Eso fue lo que a mí me pasó. Entonces tuve esta mala experiencia por muchos años, mucho maltrato verbal primero, luego llegamos al maltrato físico también, que yo estuve aguantando por mucho tiempo, escondiendo cosas, tapando cosas, y al extremo de que al final hablé con quien era nuestro pastor en ese momento, un pastor de una iglesia alemana donde asistíamos, y este pastor solamente me aconsejaba cosas que yo tenía que hacer, que le complacieran a mi esposo, ¿no? Como para tratar de calmar su ira o lo que fuera. Como siempre, que una es la que tiene que ponerse como sumisa. Exactamente, pero cuando hubo esta última golpiza que él a mí me dio, que yo paré en el hospital sangrando, o sea, estuve muy grave. Ahí le dije al pastor, no, yo me voy a separar de este hombre porque yo no voy a esperar que él me mate. Entonces el pastor me dijo, el divorcio es del diablo, tú no te puedes divorciar. Pero cuando salí del hospital sí me separé por lo menos a esperar, como decía yo, ese cambio en él. Y ahí fue donde él entonces se metió con otra muchacha, tuvo 2 hijas, y yo seguí orando por él, yo seguí esperando en él, y él me prometía que iba a volver, que iba a cambiar y todo. Porque si él me dice, no, me quedo con ella, igual, yo sabré superarlo, pero él siempre me hacía promesas, me hacía ilusiones, y yo duré 2 años más pues esperándole. Y al final de esta trayectoria, cuando nace la segunda niña de él con esta mujer, el Señor trata conmigo y me dice, te desligo de él, yo tengo algo mejor para ti. Y me dice incluso que él me estaba mintiendo, que él no tenía intención de dejarla a ella y de regresar a casa. Y me dijo que me iba a dar un hogar cristiano, que me iba a dar un esposo cristiano, que me iba a restaurar mi vida, porque créeme, mi autoestima estaba por el piso. No, es que soportaste tantas cosas, y de verdad
están pasando también, están tolerando, están siendo sumisas Sí. por cuidar, ¿no?, lo que es la apariencia del hogar, Sí. por cuidar a la familia, por cuidar a los hijos, Sí. por mantener el matrimonio, porque se Exacto. supone que nosotras debemos ser la que resguardemos, ¿no?, Sí. el hogar, el matrimonio. Pero háblame un poquito de este momento en el que tú te empoderas, en el que te empoderas y decides, ya, hasta aquí llegué, y más con esta aprobación de Dios, tú como mujer cristiana. Háblame de este momentito. En el momento de la separación, yo no me sentí, bueno, cuando pongo el divorcio, después que Dios me habla de esta manera, yo no lo vi como ese empoderamiento y esa restauración en el instante. En ese momento, al contrario, yo lo vi como que yo perdí. Cuando yo pongo el divorcio, yo veo que él se va a quedar con esta mujer, con esas 2 hijas, y yo me voy a quedar sola con mis 3 hijos. Pero Dios me habló, me dijo que lo haga así, y me divorcio, pero me sentí mal y entré en rebeldía con Dios, y en este momento yo me aparté incluso de Dios, porque yo le dije a él, ¿dónde están todos los años de ayuno que yo invertí, toda la oración que yo hice por este hombre, por mi matrimonio, todo lo que yo aguanté pensando que tú ibas a restaurar mi casa? Y Dios me habló a través de un pastor y me dijo, tus tiempos de risa van a venir. Y porque yo me quería ir de esa ciudad, porque lo veía él con la mujer y todo, me quería ir. El Señor me dijo, a través de este pastor, me dijo, en el mismo lugar de tu vergüenza, allí te voy a honrar y todos lo van a ver. Y para mí era imposible, yo no me imaginaba cómo, porque mi enfoque era en él. Si yo lo perdía a él, era perder la batalla, porque aquella que me hacía también tanta burla y tantos insultos, para mí estaba ganando. En ese momento esa era mi forma de pensarlo. Pero luego cuando pasé 5 años siendo madre soltera, con mis 3 hijos, un padre muy ausente, también él fue con los niños cuando nos separamos, cuando nos divorciamos, bastante ausente. Pero entonces al final de esos 5 años, el Señor me manda aquí a la República Dominicana, donde yo vengo como misionera y estoy trabajando en una iglesia. Me olvido de lo que está pasando allá en Alemania y estoy aquí trabajando en una congregación y ministrando y vengo a predicar. Entonces el Señor me permite conocer a un adorador en el lugar donde yo me estaba moviendo, pero yo tenía ya 4 años, casi 5 años divorciada y sola con los niños. Y conozco a este muchacho y parece como que se estaba sintiendo como una cierta química, sobre todo porque andábamos trabajando juntos y íbamos como por la misma línea de nuestra forma de pensar y de nuestro caminar y nuestro amor hacia Dios. Entonces sobre todo eso, exacto. Entonces yo le oré a Dios y le pregunté, ¿quién es Él? Revélame quién es Él. Y el Señor me mostró su corazón, me mostró el amor que le tiene Él a Dios. Porque yo siempre he dicho, un hombre que ama a Dios, te va a amar a ti, te va a respetar a ti. Y pues, definitivamente. Nada, así fue como al fin y al cabo este adorador se convirtió en quien hoy es mi pastor, mi esposo, mi mejor amigo. Y de verdad que esos años de risa han vuelto. Ahora, como yo escribo desde el 2020 cada año un libro, escribí sobre el noviazgo cristiano el año pasado porque lo viví por primera vez en mi vida. Tuve un noviazgo cristiano con esta persona. Aquí sentiste la diferencia de aquella relación con tu ex esposo, porque lo conociste fuera de la iglesia. Exacto. Elizabeth, hablar de divorcio últimamente se ha convertido como en moda, en cliché, en chisme. Vemos muchos hogares divididos por cualquier quítame esta paja. Por cualquier pequeñez surge el tema del divorcio. En el caso tuyo, que viviste, sufriste golpe, sufriste infidelidad, además de la manera de tratarte, de ser un padre descuidado, ¿cuál sería ese detonante y ese consejo que tú le darías a esta mujer que nos está mirando hoy? Porque quizás necesariamente no hay que esperar tanto para dar ese paso. ¿Cuál es esa voz que tiene que buscar la mujer que nos está viendo hoy? Bien, yo siempre digo que mi testimonio, mi historia, terminó en divorcio, pero no necesariamente la historia de otra persona tiene que terminar así. Hay muchas personas, muchos matrimonios que se restauran cuando los dos quieren, obviamente, porque aunque Dios es todopoderoso, Dios no forza a nadie, ni siquiera a servirle. Dios no quiere que nadie le obedezca o le sirva forzado, sino por amor. Entonces, si tú te dejas procesar y trabajar, Dios puede restaurar tu matrimonio. Ahora bien,
Hay cosas, la Biblia dice en Mateo capítulo 19, que una persona solo se puede divorciar cuando es por fornicación o adulterio. La fornicación sabemos que es relación sexual con una persona fuera de tu matrimonio. El adulterio, pero, es muy amplio. Y adulterar es transversar el diseño original de algo. O sea, todo lo que tú alteras, cambias o dañas es adulterio. Entonces, cuando un hombre está golpeando a una mujer, está alterando el diseño original que Dios creó para el matrimonio. Cuando un hombre es infiel, está adulterando. Cuando la golpea, está adulterando. O sea, no es que el primer insulto, ya me voy a divorciar. O sea, obviamente dentro del matrimonio hay conflictos, hay situaciones, pero cuando tu vida está en peligro, o la vida de tus hijos está en peligro, eso no son cosas que se tienen que tolerar. Mi vida estaba en peligro, yo callé por muchos años, yo duré 3 años callada. Después de ese tiempo el pastor se enteró, pero nunca recibí la ayuda que yo necesitaba. Así que yo lo que le digo a las personas, sean cristianas o no, si están viviendo una situación así, que busquen ayuda, que no se queden calladas. A veces, como tú decías, por mantener el matrimonio, pero a veces también por miedo. Porque muchas mujeres, después que lancé este libro, me han escrito por Instagram, que a veces por miedo que no dicen nada. Pero alguien de confianza tú tienes que tener, con quien tú te puedas acercar y decirle lo que está pasando. Así es, así es. Tú sabes que recientemente hemos visto un caso en los medios dominicanos, bueno, creo que ha extrapolado medios internacionales, porque involucra a una comunicadora de aquí y a su esposo, quien también es un destacado artista dominicano. Se vio en las redes como una persona con la que él le fue supuestamente infiel, manejaron, o sea, se hizo público todos los datos de la infidelidad. El país se dividió en 2 bandos. Unos decían, Sandra Berrocal, divórciate. Otros le decían, no te divorcies, no le des el gusto a ella. Es un tema bien difícil y delicado, porque hay niños, hay hijos, pero estamos viendo cómo ambas partes como que sacan provecho de esto. ¿Dónde está el peligro aquí? Cuando no tomamos la decisión del divorcio o de la separación o de la reflexión en el momento que la debemos tomar. Mira, yo siempre digo que las personas a veces cometen errores y después de ese error se redireccionan, incluso son mejores que antes. Si esta persona, en este caso el esposo, está arrepentido de lo que hizo y le pide perdón a ella de manera genuina, y él se arrepiente y sabe que no lo va a volver a hacer, yo pienso que vale la pena darle una oportunidad. Pero muchas veces puede ser que esto haya salido a la luz, pero que hayan ya otras infidelidades que nunca hayan salido a la luz. Yo pienso entonces que es una decisión de las personas que están entre 4 paredes. Para nosotros los de afuera, los espectadores, es muy difícil ponernos de un lado o del otro, porque es la mujer quien está viviendo esto, es la esposa. Por ejemplo, en mi caso, a mí me dijeron muchas veces, ay, ¿por qué te vas a dejar de un hombre tan bueno? Porque esta persona narcisista siempre por fuera se muestran una persona buena, una persona muy tranquila, y yo nunca dije nada hasta que después todo el mundo se enteró por qué fue que yo me separé, ¿sabes? Entonces, es muy importante que las personas de afuera, aunque den su opinión, entiendan que la persona que está viviendo esto es la que mejor conoce a su pareja. Entonces, si ella decide divorciarse, que no piense en eso de que le vas a dar el gusto y que no sé qué, a veces es mejor perder y perdiendo se gana. Yo aprendí eso, porque si tuvieras mi vida hoy en día, yo tuve 2 hijos más, ahora cuando me casé, somos 7 personas en la casa, mi esposo es adorador, o sea, ya siempre hay música, siempre hay ruido, pero el Señor tuvo razón, mis años de risa volvieron. Yo me la paso, bueno, mucha gente de la iglesia ya lo conoce a mi esposo como el payasito, porque es que mi esposo es demasiado, mucho con demasiado, como dicen aquí. Entonces, es algo que yo digo, si yo hubiera sabido esto, a los 2 años me hubiera divorciado, porque el Señor no me quitó esto para dejarme con la mano vacía. Así que si nos entregamos en las manos del Señor, no hay que tener miedo de que si te está yendo mal, si te están maltratando, si te están haciendo infiel, de que te vayas a quedar sola. Claro que no, solamente es que Dios te quiere tal vez llevar a la persona que Él tiene preparado para ti, para que tengas esa estabilidad. Es así. ¿Cuán importante es Dios en el matrimonio? Muy importante. Incluso la Biblia dice, cordón de 3 dobleces no se rompe fácil. Y se refiere al matrimonio, porque el esposo y la esposa son 2 y el tercer cordón viene siendo Dios. Entonces, cuando tú doblas 3 cordones juntos, es más fuerte, es más firme. Y cuando Dios está de por medio, tú sabes que por amor, por respeto y por temor a Dios, hay muchas cosas que no vamos a hacer en el matrimonio, hay muchas cosas que vamos a evitar solamente por tener a Dios en medio nuestro. Así que tener un matrimonio con Dios fuera o criar los hijos sin involucrar a Dios
para mí es un grave, grave error. Pero cuando el Señor es parte, cuando el Señor va adelante, dirige las decisiones, por ejemplo, nosotros vamos a tomar decisiones económicas, inversiones o lo que sea, y primero involucramos a Dios. Y Dios nos guía también en estos aspectos, o sea, es muy importante. Así debe ser, que sea Dios el que ponga, vamos a decir, el camino por el que vamos a llevar este hogar y el matrimonio. ¿Cómo puede nuestra audiencia conseguir el libro, si está online, si lo pueden conseguir por Amazon? Dale información, por favor, a nuestra audiencia. Sí, el libro lo pueden adquirir en Amazon. Más fácil es escribir mi nombre, Elizabeth Solano, y allí le van a salir los 4 libros que tenemos hasta ahora. Lo pueden descargar al teléfono también para leerlo, pero estamos ya en proceso para tenerlo aquí en una librería local. Ya hemos comenzado el proceso para que sea aceptado allí, porque se ha pedido mucho aquí en el país y se lo quiero poner un poquito más fácil para que todo el que quiera leerlo lo pueda adquirir aquí. Ya en mis redes sociales estaré comunicando cuando esté ya en la librería, pero por ahora en Amazon. Qué bueno, qué bueno. Elizabeth, voy a hacer una breve pausa y retorno enseguida con esta interesante conversación con una mujer tan edificante y que está dejando un mensaje bien bonito para nuestra audiencia aquí en Acércate Más. Volvemos en breve.